Hola a todos, estamos con Dominga Sotomayor, co-directora del cortometraje Correspondencia, que hizo junto a Carla Simona, la directora catalana, y que fue además la película que inauguró, o fue una de las películas inaugurales de esta edición de Street Bandida. Dominga, ¿cómo estás? Bien, tú. Gracias. Eh, Entiendo que esta película es parte de un proyecto un poco más amplio de la televisión catalana. ¿Cómo llegaste tú a converger, digamos, en esta idea? Sí, a mí me escribió un correo como en, no sé, hace un año, como en agosto del año pasado, Carla, porque le habían invitado de la televisión catalana, estaban haciendo este programa de correspondencias entre distintas mujeres artistas, pero Ya, podían ser escritoras, de distintas disciplinas. Y a Carla la invitaron como la cineasta y ella tenía que elegir con quién hacerlo. Entonces ahí me escribió y yo entré al proyecto. Fue algo que nunca se pensó como una película, ¿no? El objetivo no era terminar haciendo una película, sino mandarnos correspondencias visuales ujú, de una manera súper libre, y eso se iba a mostrar en este programa de la televisión de Cataluña. ya. Así partió como, si no me equivoco, como en agosto del año pasado, fue Estallido. pre-estallido, o sea, todas las primeras cartas son previas al estallido. eh, sí. Hay varias cosas interesantes. Bueno, primero la sintonía que siento que hay entre las dos, que además tienen una obra bastante eh, personal, digamos, o bastante íntima, en el sentido que es muy autobiográfica, en cierto modo, digamos, Carla con Verano 93, y tú particularmente con Tarde para Morir Joven. Eh, ¿Cómo se te que confluyeron esas miradas autobiográficas que yo creo que en la película se complementan bastante bien? De hecho, hay como tonos distintos en la manera en que, sobre todo en la manera en que abordan el género, digamos, el género epistolar. ¿Cómo fue ese proceso de empezar a conversar, de empezar un poco de ponerse de acuerdo, o fue más bien algo completamente libre, digamos, un poco espontáneo, digamos, independientemente de cada uno de ustedes? O sea, bueno, yo creo que el punto de partida ya había una idea de que teníamos como que compartíamos ciertas cosas con nuestro tipo de cine, con nuestro tipo de manera de hacer ficciones basadas o al menos inspiradas en cosas de nuestra vida, en particular de nuestra infancia. Entonces, cuando Carla me invitó, yo creo que ella ya tuvo que elegir, y el hecho de elegir era como que yo me imagino, porque me lo dijo, que ella se había inspirado en De Jueves a Domingo para Verano 93, que a mí me gustaba su película, teníamos como, no sé, había como una intuición de que había algo como que nos conectaba. Entonces, lo que fue pasando creo que fue súper espontáneo. Ella me dijo, hablemos de las mujeres, yo quiero hablar de las mujeres porque se acaba de morir mi abuela, y yo nunca supe lo que venía después, o sea, partió así, y yo creo que es un proyecto bien expuesto, porque Ujú. es sobreexponer, es como, Sí, bueno, te muestro esto, a mí me está pasando esto, yo lo conecto con esto, es como un poco, en mi caso fue casi como abrir una caja de mostrarle mis objetos, las cosas que más quizás me duelen, o que más aprecio, que guardo con más cariño, y inevitablemente surge el cine ahí, o sea, inevitablemente se devela que desde ahí parten nuestras películas, y, y también creo que inevitablemente, como mostrando lo familiar, surge lo político también. Nunca, no es un proyecto que parte de una voluntad, de un discurso, sino que lo que para mí fue bonito es que se fue pasando nomás, fue como, de hecho, eso, se fue revelando solo, como alguien que escribe una carta inconscientemente. Yo creo que nunca había hecho un proyecto tan poco pensado en ese sentido. Como que agarré unas cosas, como ya el hecho de escribir una carta es como editar un poco. Uno está como exacto. decidiendo. Eso, eso es bien interesante porque en el fondo la manera, un poco lo que te decía, la manera en que abordan lo epistolar. Y claro, lo epistolar también apela, vamos, a algo, una forma de comunicación que ya no existe, digamos. O sea, alguien que nació el 99, el 2000, digamos, ya no se manda carta, es decir, es un formato que apela, en cierto modo, al siglo XX. Y también hay diferencia en la manera que Carlos lo aborda, es mucho más visual, digamos. Ella más escribe más y tú hablas mucho más, y tu manera de hablar
junto con el material que recoges en la película, también es lo que ayuda, digamos, a situarse un poco bastante más atrás, sobre todo en el juego que hace, digamos, con esta película, digamos, que filma Adolfo Q y que después tú rehaces, digamos. Y lo pistolar me parece muy interesante, justamente por eso, digamos, porque son como dos vías complementarias de acercarse a esa mirada interior, en el fondo. Y tu prosa, sí, tú tienes una prosa, digamos, una prosa que es muy de antaño en ese sentido, digamos, apelando un poco a lo que decías al respecto. Ah, es loco, pero es lo que surgió también, como que Sí. no, tampoco fue tan pensado nada, yo creo que lo que pasó la otra vez hablábamos con Carla que fueron como procesos un poco opuestos, porque ella sintió la necesidad de filmar Uh-huh. algo para no olvidarlo, o sea, como que ella reaccionó, nunca había filmado en 8 milímetros, tenía ganas de filmar, tuvo tiempo, le pasaron las películas en el programa para que filmara en 8 milímetros, entonces ella fue y registró esa casa de la abuela que dan ganas de registrar, una casa que fue el lugar de reunión de la familia y Exacto. iba a desaparecer, registró a las mujeres de su familia, después en la segunda carta registra, o sea, me muestra el registro de su madre biológica y me dice, siento la necesidad de registrar a mi otra madre, entonces yo creo que su proceso fue como de registrar y el mío fue como de encontrar esos registros, como que yo ya los tenía y también aunque todavía no era el estallido, eran tiempos como bien difíciles acá y movidos, y yo no tuve la posibilidad, fue súper natural, pero no tuve la posibilidad de ir a filmar, no tenía tiempo, como que reaccioné mucho más como contestándole con lo que tenía en la mano. Entonces le contesté son como si fueran mis fotos familiares, son los únicos videos que tengo, en verdad. Entonces, son como que armé la carta con eso y con respecto como a los formatos, es bien loco cómo van conviviendo todos los formatos, nunca nos pusimos de acuerdo tampoco, pero yo creo que como en cualquier carta, uno tiene que escuchar lo que te está diciendo el otro y responder con algo que está un poco en el mismo tono, ¿no? Como Exacto. que no te pueden preguntar por manzana y contestar con sandías, entonces yo creo que si ella me estaba mandando ese material tan delicado, filmado en 8 milímetros, supongo que estableció también que el tono era por ahí, como que yo Uh-huh. no sé si se entiende, pero es Sí, como, fue súper absolutamente. natural, nomás, es como, ok, te respondo con lo que me estáis preguntando un poco. Exacto. En ese sentido, pienso la manera en que va, porque por un lado quizás lo más bello que tiene en general, digamos, la película, es justamente como asoma, digamos, esa cosa espontánea, es decir, de repente mezclar cosas muy importantes con cosas más triviales. Por ejemplo, dentro de una misma carta, dentro de una misma respuesta. Y además, la manera en que va derivando, en el fondo, desde lo íntimo hacia lo político, que en el fondo lo que tú vas agregando en la medida en que fue precisamente ese proceso, digamos, entre agosto y octubre, en el fondo, del año pasado, en que cambia completamente el tono, digamos, y tu voz se escucha mucho más desesperanzada, independientemente que la película en general habla con mucha incertidumbre respecto al futuro, sobre, por ejemplo, la posibilidad de tener hijos y todo eso, como que siento que en ese sentido, digamos, se vuelve mucho más difícil, digamos, percibir esa idea de futuro, digamos, de felicidad, justamente en la medida en que vas incorporando elementos relacionados con el estallido social, digamos, que es un poco la segunda parte de la película. Sí, y que pasó tal cual, o sea, empezamos a hablar como teníamos estas ganas de hablar de las mujeres, de nuestras cartas, de nuestro trabajo, de los hijos, o por lo menos eso es lo que iba para allá, y de repente después de su última carta fue el estallido. Y a mí el estallido me pegó como súper, bueno, a todos, personalmente, pero además estuve súper como paralizada en todo sentido. Dejé de trabajar, estaba metida ahí, me afectó como en distintos niveles. Y entonces, nada, lo que pasó en la última carta fue eso, como que, de hecho, mis amigos que estaban ahí, como en esa época, saben que estaba como atareada con esto. Decía, tengo que mandar esta carta y como que no encuentro el minuto, como que voy a estar haciendo una carta visual cuando está pasando esto. Estaba un poco así, como que no tenía ni un segundo para parar y hacerlo. Entonces, esa fue un poco la respuesta, como que de hecho logré hacerlo, que lo dice la carta, logré hacerlo cuando me fui a Oslo, que tenía que ir a estrenar Tarde para morir joven, que era como un compromiso previo al estallido y fue difícil salir de Chile en esa época y tener que ir a hacer entrevistas y hacer toda la presentación de la película en Noruega. Y ahí tuve un segundo como en el hotel para hacerlo
y la voz fue la voz que me salió en el minuto, grabada con el teléfono, lo dije antes, pero como súper precario, ¿cachai? Como, y hay algo lindo de eso artesanal también, yo creo, como que si uno es consciente de que esto va a ser una película, no sé si es tal el nivel de espontaneidad, ¿me cachai? Como que el hecho de no saber para qué es y como solo responderle a una persona, que eso es lo que tiene lo epistolar. Estas cartas eran para ella, entonces Exacto. también cuando los festivales empezaron a pedirlo, nos preguntamos, bueno, todo es un poco expuesto, pero igual la verdad es que nos preguntamos si queríamos mostrarlo, porque era diferente que se pasara una vez por la televisión en España, que nadie de mis conocidos lo iba a ver, como era distinto la invitación inicial a que fuera una película que se iba a mostrar en festivales y que iba a estar disponible, etc. Y lo otro que a mí me emocionó mucho ver la película de nuevo el 5 de octubre, no la había visto, el corto, digo, porque me di cuenta, bueno, Raúl Camargo, el director del festival, como me dijo algunas cosas, me dijo, es como si la primera carta vaticinara un poco lo que iba a pasar también, porque no sé por qué puse esos 8 milímetros de la Plaza Dignidad, filmada hace 10 años. No sé por qué está mi mamá ahí haciendo la campaña del no. O sea, bueno, sí sé por qué, pero a lo que voy es como, fue preestallido, o sea, todo eso, eso lo mandé en agosto, no sé. Entonces, loco, cómo se conectan las cosas, lo que decías tú, cómo se conecta lo político, porque está lo político. O sea, Exacto. esa desilusión estaba previa, no es el estallido, esa acumulación estaba de antes, esa desilusión de esta supuesta democracia también, pero en particular me llamó mucho la atención esa imagen de la Plaza Dignidad en blanco y negro yo creo que es hace como 15 años, que está ahí como, no me había dado cuenta la verdad, o sea, como que estaba, y como que es fuerte verla. O sea, y de hecho que la película la vimos, digamos, yo la vi justamente ese mismo día 5, entonces había muchas conexiones, digamos, que son casualidades. Y de hecho la película creo que tus dos cartas están muy estructuradas a partir de simetría en ese sentido, digamos. Justamente la simetría que establece entre las dos películas, un poco hay algo, no quiero hablar de esotérico, digamos, pero sí mágico en ese sentido, digamos, de establecer estas conexiones profundas que van un poco más allá de lo racional. Lo que me llama sobre todo la atención, digamos, y yo creo que es un poco la lectura que finalmente yo hacía de la película, es que también, independientemente de elemento interno, de elemento personal, hay también una mirada respecto al rol del cine. En ese sentido, pareciera ser que lo que está, lo que queda finalmente, es esta idea de que el cine deja, en cierto modo, de filmar, digamos, nuestra intimidad o nuestra vida privada, digamos, y se enfoca finalmente en un rol, digamos, que es el rol político, como que esa sensación queda pensando en la idea que finalmente el rol del cine, digamos, está en lo político, está en la calle, está un poco salirse de uno. No sé si eso se dio así o lo pensaste así o un poco fue, ¿no?, espontáneamente No, también. no pensé nada, la verdad, no pensé nada en este proyecto, te juro, o sea, fue un proyecto de reaccionar nomás, pero también me emociona verlo en retrospectiva, o sea, hay cosas, es loco, incluso formales, que son intuitivas, pero yo veía la última carta el lunes, y es loco que parte en esta ventana con el humo y termina como metida en ese humo, como que la escena final, pero no, como que no lo pensé tan así, no, como, lo armé súper rápido, en un programa súper así precario del computador, como que fue algo muy hecho a mano y espontáneo, no lo pensé tanto. Pero es interesante el tema de lo político en el cine, porque también, no sé, a mí me tocó crecer en una generación como muy apolítica, donde no se hablaba de política, de donde mi cine o mis películas o las películas de mi generación tendieron a una cosa como súper intimista, donde como que justificábamos lo político como lo íntimo, ¿no? Como ya el Exacto. hecho de hacer algo íntimo es político, es una visión de mundo que estoy haciendo pública, es mi manera de ver lo que estamos viviendo. Pero cuando lo político se hace tan evidente y tan violento, como que salimos todos a la calle, entonces hay como un movimiento muy, muy fuerte que a mí me pasó en este proyecto dentro del mismo proyecto, ¿cachai? Como de pasar a de que lo político es revisar mi vida y de dónde vienen mis películas y cómo quizás, no sé, yo me relaciono con las personas de mi familia, que es algo muy básico, a esta necesidad
de salir a la calle y que se cuestiona todo lo personal, pues qué sentido tiene lo personal, y en ese sentido para mí es el cine, hacer cine, porque para mí hacer cine es algo muy personal también. Entonces, ¿qué sentido tiene este yo en primera persona cuando está pasando eso? Entonces, yo creo que a todos nos pasó en octubre del año pasado, y nos sigue pasando a varios, que uno se cuestiona por qué hacer ficción, qué sentido tiene alejarse de eso que está pasando tan literal, como para tratar de entenderlo, no sé. Son un montón de preguntas sin respuestas también, pero creo que en este proyecto pasó como muy evidente en el proceso, que es muy diferente tratar de mandar una carta después de un estallido social que antes. Dominga, muchas gracias por la conversación y espero que la película siga teniendo circulación y bueno, no, quedan varios días de festival todavía, así que te invito a ver películas que todavía están en la programación. Así que muchas gracias y nos vemos pronto. Nos vemos. Gracias a ti.